Shalom Braja, paz y bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora y donde tú te encuentres, te deseo lo mejor, que el Eterno te bendiga, te guarde, te dé salud y te prospere, así como prospera tu alma. Bienvenidos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Hoy quiero platicar con ustedes una parábola que el Eterno Yahshua nos compartió cuando Él estaba aquí en el mundo. Bendito su nombre. Pero esta parábola va ligada con varias parábolas. Va ligada con con una enseñanza y con otras parábolas. Las parábolas del reino, de la viña. Hay una parábola por ahí que la que sigue, la de los labradores malos, donde el padre de familia tiene una hacienda, ¿verdad? Y la da a rentar con labradores, pero también está ligada con el cuestionamiento que le dijeron los Kohanim y los ancianos. Le preguntaron a Yahshua que qué autoridad tenía él para predicar la palabra del Eterno. Es una parábola muy bonita que tiene mucha profundidad y que seguramente tú ya la oíste, ya te la platicaron, y siempre la relacionan con las personas que se arrepienten. Y sí, efectivamente, las personas que se arrepienten para que alcancen el perdón del Eterno. Esta parábola menciona que, pues, a los líderes espirituales, y no nomás estamos hablando de los judíos, de los Kohanim, sino que hoy en día también a los líderes espirituales se les dio el conocimiento de esta palabra. Y cuando tuvieron este conocimiento, pues se adueñaron y no hicieron lo correcto. Pero la vamos a leer y la vamos a explicar para que primeramente el Eterno nos dé entendimiento, porque la vamos a llevar a un grado más allá. No nos vamos a quedar, pero vamos a leerla y vamos a leer la enseñanza anterior y vamos a leer la parábola siguiente, que tiene que ver, esa enlaza a los dos. Bueno, nos vamos a Mateo, al capítulo 21, verso 28, y lo vamos a leer. Dice el Eterno Yahshua, dice, ¿pero qué os parece? O sea, empieza con, ¿pero qué os parece? Viene de una plática anterior, ¿sale? Viene de una plática anterior y de repente dice, ¿pero qué les parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y se fue. Y fue. O sea, fue a trabajar. El siguiente verso, se acercó al otro y le dijo de la misma manera y respondió, iré, dijo el joven, y no fue. Y pregunta Yahshua, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondieron, el primero. Entonces Yahshua les dijo, os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. Porque Yohanan vino a vosotros en camino de justicia y no creísteis en él. Pero los publicanos y las rameras creyeron en él, y aunque vosotros lo vieron, aunque ustedes lo vieron, no se arrepintieron después de creer en él. Bueno, si la leemos así, pues como que nos dirigiríamos un poquito pues al pecador que se arrepintió y efectivamente, ¿no? Ahí lo comenta Yahshua, ¿verdad? Lo comenta que pues la gente que no tenía el conocimiento creyó en Juan el Bautista. Porque ¿de quién hablaba Juan el Bautista? Hablaba de Yahshua. No hablaba de sí mismo, sino hablaba de Yahshua y creyeron.
Sin embargo, los líderes espirituales no le creían a Yohanan Tevilá. Entonces, por lo consiguiente, no creían en Yahshua. Ahora vamos a leer la vivencia anterior que tuvo Yahshua con los líderes espirituales, que es en el verso 22 del mismo capítulo. Perdón, en el verso 23. Y así dice: cuando Yahshua vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Yahshua respondió: yo también os haré una pregunta. Si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. Porque aquí Yahshua predicaba la palabra, estaba diciendo las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué tenían que preocuparse los Kohanim y los ancianos si estaba haciendo lo correcto? Sin embargo, no querían que ellos, no querían que dijera la Torá, la instrucción, como hoy muchos no predican eso, predican otras cosas. Dice el 25, el Tevilá de Yohanan, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos pensaron entre sí: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Yohanan por profeta. Así respondieron a Yahshua: no sabemos. Y él también les dijo: ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Sí, entonces al decir eso, al no contestar la pregunta que ellos decían, porque tampoco ellos confesaron de dónde venía el bautismo de Yohanan, les dice: pues yo tampoco les contesto. Y entonces ya empieza la frase: pero ¿qué les parece? Les dice a ellos y les dice al pueblo: ¿qué les parece? Entonces empieza a decir una parábola. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Quién es ese hombre? ¿Y quiénes son esos 2 hijos? Se enlaza con la de los labradores malvados. ¿Y qué dice? Vamos a leerla. Dice, es en Mateo 21:33. Dice: oíd otra parábola. Un propietario plantó una viña y la rodeó de una cerca. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir su fruto. Pero los labradores tomaron a los siervos, y a uno lo hirieron, y al otro lo mataron, y al otro lo apedrearon. El dueño envió a otros siervos en mayor número que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos. Al fin envió a su hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, matémoslo y quedaremos con la herencia. Así lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con los ladrones? Aquí me voy a quedar. Está hablando de la viña, ¿sí? Y está hablando de que envió primero a unos mandó a unos mensajeros para recoger los frutos, ¿verdad? Pero los labradores tomaron a sus siervos y los mataron, y al final mandan a sus hijos. Bueno, ¿quién es el dueño de la viña? El dueño de la viña es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Yahweh es su nombre, bendito es su nombre. Aquí vemos la obediencia y la desobediencia de un hijo. Obviamente en la parábola siguiente, pues aquí nada más se ve la historia del Señor y de su hijo, que va al viñedo. Bueno, vamos a transportarlo a algo más espiritual. Vamos a dejar a un lado del que obedece, del que no obedece. La parábola habla de 2 hijos. Vamos a poner que un hijo es la amada casa de Judá y el otro hijo es Israel. Por lo regular, nuestros hermanos judíos siempre son señalados, diciendo que todos, gracias al Eterno, se nos reveló el Eterno a los gentiles, ¿verdad?
se reveló primero a los gentiles. Hay un propósito. Y gracias a eso hay una puerta abierta para todos los gentiles. Que todos aquellos que conocen el nombre, lo aceptan, entran en los pactos, dejan de ser gentiles y ahora son llamados hijos de Elohim, hijos de Dios, hijos de Elohim. Eso muchos lo tenemos claro. Ahora, a los yaudí también se les dio a conocer, pero no creyeron. De hecho, estuvo con ellos, vino a ellos y no le creyeron. Vamos a pensar que fue el hijo que le dijo el padre, ve a mi viña. A ellos les dijo eso. Y ellos dijeron que no. O sea, dijeron a Yahshua no. Pero obedecieron los mandamientos. De hecho, todavía los siguen practicando. A veces le aumentan algunos mandamientos, pero siguen practicando los mandamientos y gracias a que el pueblo yaudí ha estado siempre en pie de lucha, hoy todos nosotros conocemos la bendita palabra. Ahora vamos con el otro hijo, Israel. A él se le dio el conocimiento de Yahshua HaMashiach, ¿sí? Se les reveló, les dijo quién era y se les enseñó sus mandamientos. Y ellos dijeron, sí, lo aceptamos, creemos en Yahshua HaMashiach. Pero muchos no lo siguieron, no fueron, ¿sí? Uno dijo que no, pero fue, obedeció. Otro dijo que sí, pero no obedeció, ¿sí? ¿Qué es a lo que voy? No juzgo ni critico ni uno ni otro. Lo que pasa es que todos, o muchos, o los que a veces tienen un poquito de sabiduría, el Eterno les abre el conocimiento, empezamos nosotros a señalar al de enfrente. Señalamos a los yaudí, señalamos a las sectas religiosas, señalamos a los mesiánicos, todos nos señalamos. Pero el Eterno no vino a señalar, sino vino a mostrar el plan de salvación. ¿Sí? Vamos a... Es un tema muy controvertido porque pueden decir muchas cosas. Sin embargo, nada más voy a leer dos citas para que veamos qué tan grande es este pensamiento que tiene el hombre, ¿verdad? Que a veces, gracias al Eterno, le da luz, le da sabiduría y siente que Él es el gran juzgador. Supongamos que nuestros amados hermanos, los yaudí, que muchos dicen, es que no creen en Yahshua, entonces no son, ellos creen que nomás con los mandamientos se salvan, ¿verdad? Sin embargo, los mandamientos son parte importante, porque si tú no obedeces un mandamiento, pierdes la salvación, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que el pueblo yaudí es Job, ¿verdad? Y que solamente obedece los mandamientos, pero no conoce al Padre. Job estaba así, ¿verdad? Vámonos a la cita de Job 42:5. Busca en tu Biblia 42:5. ¿Y qué dice en la Biblia, en tu Biblia? Job 42:5. Te lo voy a leer en esta versión porque en esta versión me gusta mucho. Dice así: de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Así están nuestros hermanos yaudí. De oídas lo conocen, de oídas saben del Padre. Pero va a llegar el momento en que Yahshua HaMashiach se presente ante ellos y ellos lo van a conocer y seguramente se van a arrepentir. Ahora, vámonos con nuestro pueblo Israel, o bueno, con los cristianos, todos cristianos, católicos, con todos, porque todos esos es el pueblo de Israel, pero mientras no acepten, pues no van a llegar a formar parte, ¿verdad? A él se les dio a conocer, a ellos, a nosotros, se nos dio a conocer nuestro Padre Celestial, Yahshua HaMashiach.
¿verdad? Y lo aceptamos. Y muchos dicen, yo lo acepté, ¿verdad? Pero ya no obedecen los mandamientos. ¿Qué nos va a decir el Adón en aquel día? Vámonos a Mateo 7, 22 al 23. Mateo 7, 22 al 23. Y así dice nuestro Adón, la bendita palabra del Eterno, ¿verdad? Mateo 7, 22 al 23. Fíjense, se nos dio a conocer Yahshua. Jesús, tú lo conoces como Jesús, pero su nombre es Yahshua. Se nos dio a conocer su palabra, pero tú no lo entendimos muchos. ¿Y qué dice nuestro rey? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo estoy leyendo desde un verso anterior. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Amigo cristiano, amigo católico, amigo sectario, has visto a lo mejor a tu pastor, has visto a gente que hace eso, ¿verdad? ¿Y qué dicen ustedes? Es que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Si lo has visto, ¿verdad? Que, bueno, el Eterno permite eso, pero ¿qué? A ver, el siguiente capítulo, el siguiente verso, ¿qué dice? Entonces les diré, nunca los conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y tú puedes decir, pero ¿por qué obrador de maldad? Si yo creí en el Eterno, lo acepté, me bauticé, pero ¿qué es? ¿Por qué dice el Eterno obrador de maldad? El que no sigue la instrucción, la palabra del Eterno, la instrucción del Eterno, quiere decir que vas en contra del Eterno. Si tú no sigues la Torah, si tú no sigues la instrucción del Eterno, es que vas en contra del Eterno, ¿verdad? Por lo cual no obedeces al Eterno. Y el no obedecer la instrucción, la Torah, que la Torah te hace o te dice hacer lo correcto, como no haces lo correcto, pues haces lo contrario, lo incorrecto, y caes en pecado. ¿Sí? Entonces, si tú no obedeces al Eterno, no obedeces sus mandamientos, no lo amas. Aunque digas que sí lo amas, no lo amas. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, no sé si me di a explicar, no sé si lo entendiste, pero los dos, tanto los yaudí como los israelitas, los dos hermanos, el que dijo que no, pero obedeció, está a un paso de decir, Padre, no te conocía, o te había escuchado de oídas, pero ahora te conozco, perdóname. Le obedeció, pero no lo conocía. Y el otro, nosotros, que le conocimos, que nos dio su bendita Torá, que nos dio todo, que te dio el poder de expulsar demonios, de todo esto, no obedeciste sus mandamientos, eso nos va a decir el Eterno. Espero que te haya gustado esta reflexión, espero que en verdad, pues, recapacitemos, y me pongo, porque también soy humano y soy como tú. Recapacitemos y hagamos lo correcto, hagamos lo que le agrada al Eterno. Y si ya nos dio esa oportunidad de conocerle, de seguir su palabra, de seguir su instrucción, no digas, amado amigo, amado líder, porque a veces eso va para los líderes, no digas, los mandamientos no salvan. No digas, porque los mandamientos sí te dan eso, sí te ayudan a llegar a estar con el Padre, porque los mandamientos es Yahshua, Yahshua es la Torah, ¿sí? Y Yahshua salva, Yahshua es la Torah, Yahshua son los mandamientos. No digas eso, porque a muchos se les va a hacer fácil faltar el mandamiento.
Y dice, pues, no tiene, dice la palabra en un verso que no lo tengo, pero dice que aquel que llame o aquel que no quiera hacer el mandamiento, aunque sea pequeñito, así será llamado en el reino de los cielos. Y eso, mis queridos hermanos y amigos, se ve en el mundo. A un enfermo que no debe de tomar refresco, si tú le dices, bueno, tómate uno, pero uno, se lo va a tomar y se va a tomar más. Es mejor prohibirle, ¿sabes qué? El refresco no, el azúcar no. ¿Sí me explico? Entonces, es mejor que yo te diga, sí, obedece los mandamientos porque te dan santidad, te dan la capacidad de estar cerca del Eterno, porque sin mandamientos no hay que duchar. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo ruego al Eterno que derrame su bendito Ruach HaKodesh con todos aquellos que escuchan la palabra, para que la entendamos y para que la practiquemos. Me da gusto que muchos prediquen, me da mucho que estén diciendo la palabra, pero es muy importante saber lo que estamos diciendo. No nos emocionemos y por querer hacer algo bueno sea contraproducente. Guardemos nuestra boca, no juzguemos, no señalemos y prediquemos la verdad. Que el Eterno te bendiga y te guarde y nos vemos en el siguiente video. Shalom Braja, paz y bendiciones.